Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos a su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy vamos a iniciar una serie de programas en donde platicaremos de las modificaciones a la ley del IVA, ley del impuesto sobre la renta y Código Fiscal de la Federación. Para tal efecto, hoy ustedes son nuestros invitados especiales y yo, su servidor, Sergio Sánchez, asesor y amigo de ustedes, tratará de explicarles cada uno de los artículos que se han modificado para iniciar hoy con el Código Fiscal de la Federación. Así que, para entrar en contexto, me quiero referir a que nos estamos enfrentando a un nuevo panorama en México y a un reto económico único en la historia del país, en donde nosotros, como actores, somos los principales protagonistas y de nadie más dependerá que logremos salir de este bache. De tal forma, y por lo anterior, nos vemos hoy obligados a conocer y entender las nuevas disposiciones fiscales para el próximo año 2021, en donde prevalecerá la premisa de mismos impuestos, mayor fiscalización. Ahora bien, si consideramos lo anteriormente expuesto, también podemos encontrarnos que hay ejes rectores para esta reforma fiscal. Y estos se hacen llamar la simplificación administrativa, la modernización tributaria, la gestión tributaria, el que se ejerza una mayor eficacia recaudatoria y lograr el combate a la impunidad y a la corrupción y, desde luego, combate directo a la evasión fiscal. En cuanto a la reforma al Código Fiscal de la Federación, podemos darnos cuenta de el nacimiento de conceptos en cuanto a la gestión tributaria y se dotan de herramientas más eficaces al SAT para hacer más eficiente el control tributario. Dentro de los principales cambios a considerar, debemos tomar en cuenta las modificaciones o más bien el tema de el poder considerar más a el papel del dictamen fiscal y dictaminador o contador público certificado, así como la dictaminación de sociedades y las reglas que para tal efecto se dictan. Por otra parte, las reglas en el Registro Federal de Contribuyentes, cambios importantes en el CFDI, las pérdidas fiscales inexistentes, los acuerdos conclusivos, los certificados de sello digital y la definición del concepto de razón de negocios. Bajo ese contexto, nos vamos a referir inmediatamente al Código Fiscal de la Federación. Y como inicio, nos encontramos lo que hoy se va a versar en el artículo 13 de este Código Fiscal de la Federación, señalando que el buzón tributario se regirá conforme al horario de la zona centro de México, de conformidad con la ley del sistema de horarios en los Estados Unidos mexicanos y el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en este país. De tal forma que, como sabemos, hay 4 usos horarios en este país y solamente se podrá tomar en cuenta el de la zona centro para el uso y consideración de los avisos que recibamos
por medio del buzón tributario. Esto es muy importante que lo atendamos, ya que en otros estados de la República, con independencia del horario que tengan, se deberá observar que cualquier consulta o vencimiento de plazo se deba considerar el horario centro de la Ciudad de México. De tal forma que, entendiendo lo anterior y pasando al siguiente punto o siguiente artículo que se modifica en el Código Fiscal de la Federación, nos encontramos con el artículo 14, en donde se modifica y se entiende ahora que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se expidan comprobantes fiscales en términos del artículo 29A, fracción 4. ¿A qué se refiere esto? A que debe tener la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida el mencionado CFDI o comprobante fiscal digital. E incluso las operaciones o enajenaciones a plazo con pago diferido, cuando se efectúen con clientes que sean público en general y se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses, se considerarán operaciones efectuadas con el público en general, también cuando por las mismas se expidan los comprobantes fiscales digitales simplificados a que se refiere este código. Ahora bien, tenemos el tema de la razón de negocios que se configura en el artículo 5A de este Código Fiscal de la Federación, en lo que nos podemos referir a que es una modificación nueva. Sin embargo, esto tiene como un antecedente inmediato, puesto que por recomendaciones de la OCDE, en particular las 15 acciones que vienen a través de un concepto que viene denominado como BEPS, que es a lo que se denomina la erosión de la base imponible o tributaria, y traslado de beneficios fiscales, en donde hay conceptos de años anteriores en donde ya se empezaba a hablar de una generación de valor, obvio de razón de negocios, entre otros conceptos que ya se tenían considerados. Y ahora, para este año, con base a la razón de negocios, este concepto no viene explicado y no estaba explicado más bien en ninguna disposición de carácter fiscal, ni tampoco se encontraba en el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, pero hay un antecedente, había un antecedente en jurisprudencia en donde se define la razón de negocios y el porqué del empresario o el empresario hace tal o cual situación, y esa razón de negocios empata que a través de la recomendación de la OCDE, en donde debe haber una generación de valor, hoy el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación establece un binomio muy importante, un binomio fiscal muy importante, y señala que la razón de negocios, si bien es cierto, debe generar un beneficio económico y también un beneficio fiscal, pero el beneficio económico tiene que ser mayor al beneficio fiscal, porque si es a la inversa, entiéndase que no es un gasto estrictamente indispensable y en consecuencia la autoridad puede observar la deducibilidad de lo que yo pretendo deducir como contribuyente. Ahora bien, dicho esto, el último párrafo del artículo 5A de este código, y está causando muchas dudas, hace una mención muy precisa cuando señala de que el efecto fiscal derivado de la razón de negocios no puede generar consecuencias de tipo penal.
Y al respecto, algunos abogados coinciden que con esa precisión, ellos pueden interponer un recurso administrativo y no puede tener consecuencias penales. Pero eso está seguramente un poco mal entendido porque en la exposición de motivos para la reforma de este artículo 5A viene una precisión importante que señala la esencia del artículo 5A es desde luego abordar en la parte administrativa fiscal en materia de contribuciones, accesorios, multas. Esa es la esencia del 5A, dándole una materialidad como tal. Sin embargo, no se modifica la redacción y sigue vigente para el próximo año, 2021, la precisión del efecto fiscal y que éste no puede generar consecuencias de tipo penal, donde la exposición de motivos menciona de manera precisa, si bien es cierto, no genera consecuencias penales siempre y cuando el contribuyente no cometa un delito fiscal. Porque si comete un delito fiscal el contribuyente, aun y cuando hay una razón de negocios, la autoridad va a perseguir el delito en materia fiscal y puede llegar a la cuestión de tipo penal y no hay una reforma tal cual a este último párrafo, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo entender entonces el beneficio económico y el beneficio fiscal? Si ustedes provocan una deducción o efectúan una deducción, la que ustedes quieran, podemos hablar de un gasto o gastos, deducción de inversiones, costo de ventas, entre muchas otras situaciones deducibles, en donde un concepto que se puede utilizar más comúnmente podríamos ejemplificar como un pago anticipado y todo aquello que pueda ser pagado por anticipado. Rentas, publicidad, regalías, todo aquello pagado por anticipado y los pagos anticipados en consecuencia dando por entendido que hay flujo de efectivo, hay flujo financiero, hay una razón de negocios, hay un CFDI. La deducción entonces del pago anticipado es la deducción del beneficio fiscal. Vamos a pensar entonces que tenemos algún concepto con pago anticipado por una cantidad importante. Este concepto y pago es el beneficio fiscal, de tal forma que el ejemplo es muy claro y vamos a identificar que este beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico. Por lo que un beneficio económico se traduce en cualquiera de los siguientes supuestos: incremento de ventas, disminución de costos y gastos, tener mayor infraestructura, mayor posicionamiento en el mercado. Pero si esto lo trasladamos a un gasto de publicidad, por ejemplo, y lo deducimos como un pago anticipado, tenemos que comparar ese gasto con cuánto incrementa nuestra venta por ese pago anticipado. Si la venta se incrementa en menos de la cantidad deducida, el beneficio fiscal es menor al beneficio económico. En consecuencia, no tiene razón de negocios, no es un gasto estrictamente indispensable y la autoridad lo puede considerar como no deducible. ¿Qué tiene que darse entonces en ese supuesto? Que el beneficio económico, es decir, el incremento de ventas, sea mayor al gasto deducible ya efectuado. Es de ahí la importancia de considerar que todos los gastos que se efectúen sean también estrictamente indispensables por una parte y por la otra vigilar que precisamente el beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico.
precisamente señalando respecto a que el gasto sea estrictamente indispensable y que esté registrado en la contabilidad, que además se haya pagado con medios financieros, que se cuente con el CFDI, con los requisitos fiscales y entre otros conceptos, de tal forma de que también hay que puntualizar que el contribuyente debe tener muy presente que al entender que está debidamente registrado en contabilidad, deberá aplicar las normas de información financiera en su contexto general. Y en materia de normas de información financiera, se tiene que relacionar el costo y el gasto con el ingreso. Porque si no hay esa asimetría fiscal, se podría entender que no se apega a las normas de información financiera y por esa línea la autoridad también podría hacer observaciones y la consecuencia sería que las deducciones serían desechadas y al no ser deducibles, ese IVA no sería acreditable y lógicamente el efecto fiscal y financiero resultaría muy gravoso. Y esto nos remite naturalmente a lo que la autoridad ahora considera como delitos fiscales calificados. Y para enumerar alguno de ellos, pues se consideran asientos falsos, en devoluciones, compensaciones y acreditamientos, de tal forma que nos estaremos refiriendo a las deducciones en su caso y también señalando el caso de los acreditamientos por el tema del IVA, el no llevar la contabilidad, hablábamos de las normas de información financiera, inclusive, el no enterar impuestos retenidos o recaudados para ser trasladados. Posteriormente lo vamos a ver con la modificación al artículo 94, también el declarar pérdidas fiscales inexistentes. Esto nos lleva a que sea considerado como un delito fiscal, desde luego, la parte de EFOS y EDOS, que son empresas facturadoras de operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas, cuando se realizan actividades culposas y ahora tipifican la subcontratación laboral. Consecuentemente tenemos la modificación al artículo 17F del mismo Código Fiscal de la Federación, y este tiene la finalidad de fortalecer la facultad de verificar la identidad de los usuarios y la vinculación con los medios de identidad electrónica, por lo que se propuso esa soberanía de modificar el último párrafo del artículo 17F del Código Fiscal de la Federación para incorporar en dicho precepto legal el servicio de verificación de identidad de los usuarios por medio de la firma electrónica, o la anteriormente conocida como firma electrónica avanzada, o la FIEL o FEA, ¿verdad? Que también teníamos y que hoy finalmente la conocemos como e-firma. De esta manera el SAT prevé que nos tengan que validar nuestra identidad con medios biométricos, rostro, iris, retina, voz, huellas dactilares, para que de esta forma estemos perfectamente identificados ante el Servicio de Administración Tributaria y desde luego las autoridades. Por lo que también, si un particular o alguna entidad, empresa o sector gubernamental decide utilizar la e-firma como medio de autenticación, va a tener que llevar un proceso con el SAT para que lo pueda utilizar. Para considerar obtener la e-firma y como tal, esto no generará ninguna obligación y también vamos a poder tener más derecho a trámites, porque con la e-firma podremos validar documentos. Esto, como he mencionado, va a estar en el artículo 17F y posteriormente nos remite a la cancelación de certificados de sellos digital y dejarlos sin efecto, considerando lo anterior, que para poder obtener los certificados de sello digital necesitamos la firma electrónica o e-firma.
Y aquí encontramos dos principales supuestos para poder ser afectados en cuanto a la emisión de estos certificados de sello digital, que básicamente es no poder emitir facturas o CFDIs. Estos dos nuevos supuestos se refiere el primero básicamente a que el SAT detecte que nos dedicamos a facturar operaciones inexistentes y que por tal motivo y ante no tener la posibilidad de desvirtuar las operaciones que se puedan considerar inexistentes, el Servicio de Administración Tributaria procederá a la cancelación de los FDIs. También aquellos que no desvirtúen la transmisión de pérdidas fiscales de manera debida o se encuentren en el listado del 69B bis. Hay que recordar ahora que la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales ya se persigue de oficio o de manera más flagrante y debemos tener mucho cuidado porque si la autoridad determina esto después de una visita y nos determinan que estuvimos transmitiendo estas pérdidas fiscales de manera indebida, tampoco vamos a poder facturar y nuestros certificados de sellos digitales se verán afectados en su cancelación. Esto viene estipulado en el artículo 17H y 17H bis. Posteriormente tenemos los mensajes de interés en el buzón tributario, ya que ahora el SAT ha determinado que nos va a tener informados por medio de los mensajes que nos hagan llegar a través del buzón tributario. Y estos mensajes pueden ser por beneficios, facilidades, invitaciones a programas relacionados con el SAT y relacionados también con nuestra situación fiscal e información para cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Además, que vamos a tener que revisar el buzón tributario en un máximo de 3 días a partir de que eso nos notifique o tenemos un mensaje. Pasados estos 3 días, se va a considerar que nosotros ya recibimos la notificación independientemente de que no abramos el mensaje. Esto en la miscelánea fiscal 2021 ya es una realidad. Refiriéndonos posteriormente a la devolución de saldos a favor, en estos cambios que vamos a tener para 2021 y específicamente para los meses en donde pedimos devoluciones, que son marzo y abril por concepto de las declaraciones anuales, y entonces tenemos como requisito para poder reclamar una devolución, debemos tener el domicilio fiscal localizable. En caso contrario, se va a tener por no presentada la solicitud. Por eso es muy importante tener nuestro domicilio fiscal como localizado, de tal forma que una vez que se presente la solicitud, es muy probable que a los 3 días siguientes, posteriores a la presentación de esta solicitud de devolución, puedan llevar a cabo un procedimiento de verificación domiciliaria las autoridades, desde luego, a efecto de dar cumplimiento a esta solicitud de devolución. En caso contrario, he mencionado que se va a tener por no presentada la solicitud, por lo que es muy importante, reitero, que si se va a solicitar una devolución automática en nuestra declaración anual, es muy importante estar como localizados. Para tal efecto, debemos pensar que la autoridad deberá considerar los horarios hábiles en los que nos podrá visitar para confirmar que en efecto se está tratando de nuestro domicilio fiscal y que nosotros estamos precisamente desarrollando ahí nuestras actividades económicas o de las que dimos de alta en nuestro régimen fiscal. Así que si señalamos algunas de las causales para no tener por presentada la solicitud de devolución, debemos considerar, primeramente, como he señalado, la falta de localización del contribuyente, de su domicilio fiscal, y que si son varias solicitudes de devolución de ese mismo contribuyente por un mismo tipo de contribución,
la autoridad fiscal solo va a realizar un solo acto de ejercicio de facultades por cada una de las solicitudes, de las que se estará emitiendo una sola resolución. Finalmente, vemos que se incrementa el plazo de 10 a 20 días para que la autoridad fiscal emita la resolución solo en caso de facultades de comprobación, por lo que suponemos que las autoridades fiscales efectuarán la devolución inmediata en la cuenta del contribuyente que la solicita, para lo cual éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta bancaria o clave interbancaria. Esto refiriéndonos, desde luego, a la que nos proporcionan las instituciones bancarias, y que para tal efecto tenemos el artículo 22 que se refiere a esta situación en específico. También hay que considerar que los estados de cuenta que expidan las autoridades financieras serán considerados como comprobantes de pago de la devolución respectiva, en los casos en los que el día que vence el plazo a que se refiere el precepto citado y no sea posible efectuar el depósito por causas imputables a la institución financiera o banco designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto se pueda efectuar el depósito. También se suspenderá el plazo mencionado cuando no sea posible efectuar el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por ser inexistente o haberse cancelado, o cuando el número de cuenta proporcionado sea erróneo, hasta en tanto el contribuyente no proporcione un número que sea válido. Por otra parte, tenemos las modificaciones al artículo 27, inciso B, fracción 2, en donde se nos señala que respecto al Registro Federal de Contribuyentes es obligación del contribuyente proporcionar la información de nuestra identidad, domicilio y en general sobre la situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código, así como registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico del contribuyente, o bien los medios de contacto que determine la autoridad. Esto quiere decir que debemos tener actualizados nuestros registros ante el SAT y de esta forma también poder estar plenamente identificados y con acceso para con la autoridad. Esto también es para efectos de poder activar nuestro buzón tributario. Considerando también los cambios a este artículo 27, pero ahora en su fracción número 6, tenemos que la autoridad nos solicita presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes a través del cual se informe el nombre y el RFC de cada uno de los socios, accionistas y asociados y demás personas, cualquiera que sea su nombre, con el que se les designe, que por su naturaleza forman parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos constitutivos o legislación mediante la cual se constituyen, cada vez que se realice una modificación o incorporación respecto a estos en términos de lo que establezca el SAT y mediante reglas de carácter general. Esto quiere decir que si nosotros vamos a llevar a cabo movimientos en los estatutos constitutivos de cualquier sociedad mercantil a la que pertenezcan nuestros socios o accionistas, debemos notificar al SAT de estos cambios, tanto de entrada y salida, con el nombre y RFC de los socios y accionistas y asociados y o como menciona la disposición, como cualquier nombre que se les designe. De tal forma que esto se está convirtiendo en una obligación para que el Servicio de Administración Tributaria tenga perfectamente bien identificados a los socios y accionistas que conforman las sociedades mercantiles.
En continuación, con este artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, pero ahora en su inciso C, fracción 12, tenemos que ahora la autoridad podrá suspender o disminuir las obligaciones de los contribuyentes cuando se confirme su sistema o en la información proporcionada por otras autoridades o terceros que no han realizado ninguna actividad en los 3 últimos ejercicios previos. Esto quiere decir simplemente que de alguna manera nos evitaremos el estar presentando informes o declaraciones sin actividades cuando así han sucedido y el contribuyente lo omita. El SAT ahora podrá suspender o disminuir las obligaciones sin necesidad de estar presentando la actualización de obligaciones sin movimientos. Así que esto es algo que puede beneficiarnos respecto al incumplimiento que podríamos tener por la omisión de obligaciones fiscales. Finalmente, en el inciso D, fracción 9, de este código y de este artículo 27, nos está señalando la autoridad, mediante la resolución miscelánea que se va a emitir para el próximo año, que los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación para el RFC por liquidación total de activos, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades, deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT y mediante reglas de carácter general, entre los que se encuentran no estar sujetos al ejercicio de facultades de comprobación ni tener créditos fiscales a cargo. Asimismo, es importante no encontrarse incluidos en los listados a que se refieren los artículos 69, 69B y 69B bis de este código. Finalmente, que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, pagos definitivos o anuales, concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades y que tengan en su poder o a las que tengan acceso, de tal forma que el SAT establecerá, mediante reglas de carácter general, las facilidades para que los contribuyentes no estén obligados a presentar declaraciones periódicas o a continuar con el incumplimiento o cumplimiento de sus obligaciones formales cuando se encuentren en trámite de cancelación del RFC. Ahora, atendiendo a lo señalado en el artículo 29 en materia del CFDI, hay que también tener mucho cuidado, puesto que hay modificaciones importantes que hay que tomar en cuenta. Tal es el caso que ahora deberán solicitar también CFDIs cuando se realicen pagos parciales o diferidos, se exporten mercancías que no sean objeto de enajenación, cuya enajenación sea a título gratuito también, o aquellas a las que también se les hubiera retenido contribuciones, deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet correspondiente. Esto, desde luego, únicamente va a avalar la operación, más no la existencia de las mercancías. Y esto en temas aduaneros es muy importante, bueno, y hacemos la observación y lo señala la fracción 5, toda vez que la representación impresa únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal. Para dejar esto un poco más claro, cuando uno recibe pagos en una sola exhibición, a pesar de que no sea un pago en parcialidades, sino se reciba el pago en una sola exhibición, se está obligado a emitir un CFDI. Entonces, tanto se maneja la obligación para el emisor como para el receptor del pago, al que pagó como al que recibió el pago. Y con que uno reciba
un pago solo por el hecho de que reciba ese pago en fecha diferente a la emisión del CFDI, se tiene que emitir este comprobante fiscal adicional. Por lo que, refiriéndonos al artículo 29A, fracción 4, nos indica que deberá expedirse el CFDI con la clave del Registro Federal de Contribuyentes de forma genérica, cuando no se cuente con el mismo por parte del contribuyente, así como que se podrán también establecer facilidades mediante reglas de carácter general para la expedición de CFDIs por operaciones celebradas con el público en general, así como que tratándose de estos mismos por la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, sí, así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y venta de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos, aeropuertos y aeropuertos internacionales, conjuntamente con la clave genérica, para que con tal situación el SAT pueda tener la información de identificación del turista o pasajero y medio de transporte en el que salga o arribe del país, según sea el caso. Además de cumplir con otros requisitos que la autoridad señale y por medio de reglas de carácter general. Así que nadie se va a salvar de dejar de efectuar un CFDI bajo cualquier circunstancia y quedará perfectamente bien identificado por la autoridad. Y ahora se ha asentado esto en el Código Fiscal de la Federación y entonces se convierte en más que una obligación este acto de emitir un CFDI. De tal manera que, continuando con los cambios en materia del CFDI, también se considera en el artículo 29, fracción 7, inciso B, que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o pagándose en una sola exhibición, o sea, de contado, y ésta se realice también de forma diferida en el momento en el que se emite el comprobante fiscal por Internet, que avale el total de la operación, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación en el momento en el que ésta se realice y se expedirá otro CFDI por cada uno y el resto de los pagos subsecuentes o que se reciban, esto en los términos que se señale por parte de la autoridad fiscal, o sea el SAT, y mediante reglas de carácter general también. Estos CFDIs deberán señalar el folio del comprobante fiscal digital por Internet y emitido por el total de la operación. Esto, desde luego, ya se venía contemplando, como vuelvo a repetir, y hoy se formaliza en el Código Fiscal de la Federación y se convierte en más que una obligación a efecto de que los pagos en parcialidades, pagados de contado y que los mismos pagos se realicen de forma diferida, pues se tendrán que relacionar con el folio que se emita en el CFDI. Reitero, no va a haber motivo en ninguna operación por la cual se deba omitir la expedición del CFDI. En más cambios al CFDI y sobre todo todos los cambios ameritan un estudio muy particular, ya que sin ser muy analítico es muy importante que estos cambios se consideren y que además se tomen en cuenta para el 2021 y que las disposiciones que están alrededor del CFDI sean consideradas siempre como muy importantes,
ya que en los términos del artículo 29A, fracción 7, inciso B, del Código Fiscal de la Federación, se tiene que dar un CFDI de ingresos por la totalidad de la operación y obviamente debe ser como forma de pago, pero hay que hacerlo con forma de pago y método de pago PPD, en el entendido de que no sabemos cómo nos van a pagar, y es donde entra precisamente la regla 271.35, en donde, en términos generales, y si ya conocemos el precio de la cosa y aunque no haya dinero de por medio, debemos timbrarlo al 100%. El momento de acumulación para las personas morales acumula la totalidad del ingreso y obviamente hay que dar la clave 99 y PPD. Y en ese momento, con esta regla 27135, dice y señala que el complemento electrónico de pago o el recibo electrónico de pago se tiene que dar en cualquiera de los dos momentos. 10 días naturales a partir de que se recibió el pago o 10 días naturales de acuerdo a partir de que termine el mes. Entonces, viene un punto muy importante cuando se menciona que un proveedor no ha dado el PPD o el recibo electrónico de pago. De acuerdo a la guía del llenado del CFDI, la autoridad se pronuncia de la siguiente forma: si no se cuenta con el recibo electrónico de pago, no tiene efectos fiscales el CFDI. Esto estoy parafraseándolo del artículo 29 del Código. Y además nos estaremos refiriendo a las cuestiones de los delitos fiscales en el artículo 109, evasión fiscal equiparable, en la fracción 8, que es un delito de evasión fiscal, darle efectos fiscales a un CFDI cuando no reúnen alguno de los requisitos establecidos por la norma. Ahora, por otro lado, entrando a la reforma como tal, hay otra regla que hay que recordar, que es la regla 27143, y que esta regla se ha interpretado de muchas formas. Esta regla es importante porque nos señala que si realizamos una operación a crédito, en lugar de que le pongamos la clave 99 y PPD, le pondremos la clave 03 que nos van a pagar vía transferencia y le vamos a poner PUE, pero con la condición de que se pague ese CFDI a más tardar el último día de calendario del mes en que se facturó, porque si no se hace así, se tiene que cancelar el CFDI. Ahora, dicho esto, hay que precisar el por qué una reforma nos lleva a otra. En el primer cambio, en materia fiscal, para el próximo año, se reforma el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la enajenación de bienes, donde de manera general nos señala que si tenemos una operación a plazos o en pago diferido, de entrada se entiende que es obviamente enajenación para efectos fiscales. Primera parte. Segunda parte. En materia de CFDIs, me señala que es un cambio importante que hay que entender y saber, que cuando se hace una factura global al público en general, hay otra precisión que señala, entiéndase público en general, a aquella persona que no cuenta con RFC. Todo esto parafraseando el artículo 29. Hoy, ¿quiere la autoridad realmente saber, quiere saber qué es el servicio o qué es lo que se está otorgando como
contraprestación. Todo esto se hace porque la autoridad quiere saber el detalle de la operación por las ventas al público en general, ya que sin este detalle los contribuyentes declaramos de forma global lo que nosotros queremos. Y la autoridad ahora previene el saber qué es lo que se está vendiendo, qué servicio se está otorgando a detalle. Esto, desde luego, va con el fin de evitar la simulación y las operaciones simuladas, desde luego, y no refiere a los requisitos de los CFDIs, porque cuando son operaciones de pago en parcialidades o diferidas, tenemos la obligación de solicitar un CFDI por ese tipo de operación. Entonces, las cosas vienen un poco más recargadas en materia de la emisión de CFDIs, por lo que la recomendación es que hay que estar muy al pendientes de los cambios para poder ir planeando lo que a partir del 1 de enero del 2021 entra en vigencia plena y tomarlo muy en serio y en cuenta para estar al pendiente de todos estos cambios. Desafortunadamente el tiempo se ha agotado y aún nos faltan todavía más artículos que analizar y platicar que en el Código Fiscal de la Federación se reformaron y se agregaron. De tal forma que en esta primera parte pudimos platicar un poco y analizar respecto a la enajenación a plazos, a lo que es la razón de negocios, que nos centra en el artículo 5A de este Código Fiscal de la Federación y que hay que tener muy en cuenta respecto al beneficio económico, que este sea mayor que el beneficio fiscal que se obtenga. De tal forma, hay que tener mucho cuidado con las deducciones. Asimismo, también comentamos un poco respecto a la situación que guardan ahora los datos que tenemos que validar ante el Servicio de Administración Tributaria respecto a nuestra identidad. Y en ese sentido, pues vamos a estar perfectamente bien identificados por la autoridad cuando ellos llevan a cabo la obtención de nuestros datos biométricos, iris, retina, huellas dactilares, etc. De tal forma que la autoridad ha dispuesto que así va a poder tener la identificación plena de todos y cada uno de nosotros como contribuyentes. Por otra parte, hemos platicado de los CFDIs en cuanto a su cancelación. Hay que tener mucho cuidado con los EFOS y los EDOS, de tal forma que las empresas que se dedican a facturar operaciones simuladas, o sea, las que venden facturas, van a ser las que estén en un inicio muy propensas a que se les cancele el certificado del sello digital para la emisión de CFDIs. Por otro lado, si hay empresas o personas, que también quede muy claro, empresas o personas que se dedican a deducir operaciones simuladas, pues también van a correr ese gran riesgo de tener que ser cancelados en su certificado de sello digital. Asimismo, podrían considerarse penas por llevar a cabo estas prácticas. Hay otra parte más importante que debemos considerar, que es el contribuyente localizado y no localizado. Esto también sería algo que puede ser propenso a que ese certificado de sello digital sea cancelado. Asimismo, hay mensajes de interés que el Servicio de Administración Tributaria nos va a hacer llegar por medio del buzón tributario. Así que hay que tener habilitado este buzón tributario para estar al tanto de aquello que nos quiere informar la autoridad y, entre otras cosas, vamos a tener también ciertos plazos para responder. De tal forma que también, si no accesamos a nuestro buzón tributario, como se ha señalado, en un plazo de 3 días, la autoridad va a dar por entendido que estamos notificados. Hay que atender este tipo de situaciones, son muy importantes.
Por otra parte, las devoluciones. Este tema de las devoluciones básicamente pues vuelve a mencionarnos respecto a que si el contribuyente está localizado o no es localizable, ¿sí? Y que esta solicitud de devolución que se lleve a cabo se considerará improcedente. Asimismo, por las causas ya mencionadas, se puede dar ese caso. De tal forma que yo les invito que ahora que presenten sus obligaciones anuales, verifiquen esa parte en su constancia de situación fiscal. Y no tan solo con eso, sino que una vez que presenten su declaración, al momento de solicitar esa devolución automática por medio de esta declaración anual como persona física que deban presentar, verifiquen nuevamente que esté su situación como localizado, ya que el trámite puede detenerse si ustedes están bajo una situación de no localizados. De tal forma que también tenemos cambios en el Registro Federal de Contribuyentes en cuanto a que ellos van a poder llevar a cabo aumentos o disminuciones en nuestras obligaciones fiscales. Finalmente, los cambios en los CFDIs. Esto es prácticamente una materia que yo creo que es muy conveniente que cada uno de nosotros que expedimos un CFDI nos dediquemos a estudiar a detalle, puesto que ahora todas nuestras operaciones deben ser enteradas a la autoridad, incluyendo las que se hacen con el público en general, en donde hace especial hincapié la autoridad, desde luego, por enterarse qué es lo que se está vendiendo, qué servicios se está proporcionando. Así que de esta forma, la autoridad está ejerciendo actos de fiscalización constante, si ustedes se dan cuenta, por los artículos comentados en esta primera parte del análisis al Código Fiscal de la Federación. En el próximo programa, el próximo martes, que los esperamos desde luego, analizaremos los artículos restantes que se modificaron en el Código Fiscal de la Federación o que se incluyeron, ¿sí? De tal forma que los espero el próximo martes a las 11 de la mañana en este subprograma entre finanzas e impuestos. No me fallen, recuerden que ustedes son los invitados especiales y que también el no conocer las leyes no nos exime de cumplirlas. Así que es muy importante que estemos todos involucrados y al tanto respecto a las modificaciones fiscales. Por otra parte, también quiero comentarles que el mejor activo que cada uno de nosotros tenemos son los conocimientos. Así que vamos a darle valor a estos conocimientos, tratando de entender un poco de forma simplificada y sencilla lo que la autoridad fiscal ahora nos quiere transmitir para que el próximo año podamos cumplir con estas obligaciones fiscales. Así que los espero, les reitero la invitación y desde luego quiero agradecer a Cadena Radio, Cadena Política y a todas las personas que hicieron posible este programa. Les reitero la invitación, próximo martes, 11 de la mañana, segunda parte del análisis al Código Fiscal de la Federación. Seguramente, inclusive, también vamos a empezar a tratar algunos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se vieron modificados o agregados a la ley. Muchísimas gracias, los espero.